como deberíamos hacer día a día, la solicitud de nuestro corazón en esta mañana, ¿cuál es? Señor, habla a mi vida. Señor, edúcame. Señor, enséñame. Cierra sus ojos en esta mañana, arrodille su corazón y dígale al Señor que le hable. Y dígale al Señor que le permita hoy concentrarse en Él. Y dígale al Señor que parte de la comunión, como lo hemos venido estudiando también, es concentrarme el domingo en Él, a tal forma de que nada más me llame en este momento la atención. Padre, estamos delante de ti, arrodillamos nuestro corazón queriendo oírte. Y si alguna vez no les has escuchado con claridad, tal vez hoy es el día en que tengas que, con un corazón humilde, humillado, reverente, decirle: Señor, háblame, quiero entenderte, quiero comprenderte, quiero escucharte, Señor, porque tu voz es hermosa, como dice Cantar de los Cantares, los labios de mi amado son hermosos, saben a miel. Señor, yo quiero oír, yo quiero probar tu voz, yo quiero escucharte con claridad, quiero estar atento, no quiero ser un instrumento, Señor, de desorden, quiero ser un instrumento de orden, quiero oírte, quiero escucharte y quiero animar a otros a que te oigan con claridad. Permite que mi mente y mi corazón en este momento se concentren en tu voz, en oírte con claridad. ¿Qué demandas? ¿Qué quieres? ¿En qué me vas a animar? ¿En qué me vas a exhortar? ¿Qué me vas a enseñar? Que mi corazón esté libre de espinos, de pedregales, de afanes que no pertenecen a este momento. Mi afán principal en este momento es oírte. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de encomendarme en esta mañana a tu Santo Espíritu. Habla a través de este pequeño de tu grandeza. Habla nuestras vidas en esta mañana. Tú eres nuestra mayor necesidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Génesis capítulo 21. Venimos observando en la Biblia cómo Dios nos ha dado unas grandes lecciones. Nos ha enseñado acerca de la obediencia. Nos ha hablado mucho de haga caso para ver la bendición. Y hay bendiciones que vienen por hacer caso. Pero hay bendiciones, como la que estamos viendo en la vida de Abraham, que vienen porque Dios se comprometió a entregarlas. No descansaban en lo que pudiera hacer Abraham o Sara, sino en lo que Dios le había comprometido a hacer. Y quiero empezar esta mañana haciendo una pregunta para usted y para mí. ¿Dios le ha prometido hacer algo? ¿Sí? ¿Cuántas promesas tienes de Dios? ¿Cuántas se han cumplido? ¿Cuántas están por cumplirse? ¿Cuántas? Quiero que piensen eso en esta mañana. ¿Qué cosas le ha dicho Dios que va a hacer? ¿Cuáles ya hizo? ¿Cuáles va a hacer después? Porque esta promesa que Dios hace a Abraham y Sara, ellos tuvieron que esperar la módica suma de ¿cuántos años? Los que venimos estudiando Génesis desde el capítulo 20, ¿cuántos años? Dígalo duro, hermano, sóplenle a los compañeros. 25 años esperando la materialización de esta promesa. Y usted ya está peleando con Dios porque le prometió algo la semana pasada y no se lo ha dado. Oigan, hermano, la fe también es aprender a esperar a que Dios llega en el momento correcto. A que Dios llega, ¿cuándo? ¿Cuándo llega Dios? En el momento correcto. En el momento correcto. Nuestro afán muchas veces nos lleva a no ver con claridad cómo Dios está actuando. Nuestro afán a veces nos lleva a tomar decisiones a la ligera. Vimos lo que hizo el afán en la vida de Abraham, terminó metido en Egipto cuando no debe haber estado allá. El afán y el miedo lo llevaron a ¿qué? A mentir. ¿Qué tal me den de baja? No descansaba en la grasa,
en la fidelidad, en la protección de Dios, sino dijo, yo me protejo. Por un momento se salió del camino de la comunión cristiana pensando que podía ayudar a Dios a que lo que le había prometido se materializase. ¿Qué hacemos, mujer? Y la mujer le dice, no, pues métase con la sierva, y le hace caso. Y eso le trajo más. Como usted y a mí nos va a traer problemas cuando Dios nos prometa algo y nosotros intentemos ayudarle. ¿Has intentado ayudar a Dios? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces. Por algo Pablo dice que Dios no recibe sacrificio de nuestra carne. Es en la llenura de Él que debemos movernos. Es en la llenura de Él, en su sabiduría, no en la nuestra. Es en su fuerza, no en nuestra debilidad, porque en nuestra debilidad nos cansamos, nos agotamos, nos fastidiamos, nos enojamos, nos amargamos. Esto no es para mí. Eso es lo que dice nuestra carne. Es en la suya. En la nuestra fracasamos. Y fracasaremos constantemente. Versículo 21 al versículo 7, le invito a que hagamos la lectura. Dice el título de Reina Valera allí, ¿nacimiento de quién? Cambiemos el título. Nacimiento o entrega de la promesa. O cuando llega lo prometido. ¿Cómo te sientes cuando llega lo prometido? Recuerde cuando usted era niño y de pronto le dijeron, si te portas bien te llevo la bicicleta. Usted está en la expectativa de recibirla, ¿cierto? Y cuando sabe que está ahí debajo del árbol, ¿usted qué dice? Ya la quiero montar. ¿Qué ha sentido su corazón cuando le prometieron que le iban a dar algo y llegó? ¿Y cómo le destapa? ¿Con toda la paz de los 25 años que esperó? ¿O con deseo? ¿Con afán? ¿Con ansia? ¿Con emoción? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que se emocionó leyendo la Biblia? ¿Cuándo fue que la última vez que sintió emoción de buscar a Dios? ¿Cuándo la perdió? ¿Cómo te acercas a las Escrituras? ¿Cómo te acercas al tiempo de oración? Con una actividad pasiva, aburrida, amargada, llegas al culto pensando en las noticias de ayer, de antier, en la novela, en qué vas a almorzar. ¿Perdiste la emoción? ¿Alguna vez tuviste una fiebre absoluta por algo? ¿Por un deporte, por una pasión? Y mientras estabas practicando ese deporte o esa pasión, estabas pensando en qué ibas a comer. ¿En los frijoles? ¿En la novela? ¿En el chisme que no le contaste al vecino? Tenemos la actitud suficiente para muchas cosas, pero para el tiempo de Dios parece que muy insuficiente. Nacimiento de Isaac. Versículo 1 al versículo 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había. Vaya señalando esas palabras. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo que Dios le había señalado. Versículo 3. Y llamó a Abraham al nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac. ¿De cuántos días? Como Dios le había mandado. Versículo 5. ¿Y era Abraham de cuántos años? ¿Cuándo nació quién? Versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Qué dijo Sara? Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Tremenda historia, 7 versículos que vamos a ver hoy. No vamos a ver más. Creo que con esto nos podemos entretener bastante. Hay muchas aplicaciones espirituales en este texto. Y quiero empezar por un nombre. Una promesa que llevaba nombre. Sí, Dios prometió un hijo, ¿cierto? Eso nos lo enseña Génesis capítulo 17.
Y si nos damos cuenta en Génesis capítulo 17, no solamente Dios le prometió un hijo, sino que una vez le dice cómo se tiene que llamar. O sea, una promesa con un nombre. Oiga, eso está bueno. Una promesa con... Pero no solamente la promesa venía con un nombre, sino que Dios estableció el tiempo en el que esa promesa tenía que llegar. Ahora pensemos, ¿cómo se llamaba la promesa? Isaac. ¿Será que Abraham se alegró cuando recibió su promesa? Cuando la vio materializada, cuando la vio hecha, ¿cómo estaría Abraham? Aburrido, ¿cierto? Así como cuando Dios nos bendice y nos escucha una oración, una petición, nosotros nos ponemos bravos, ¿no? O nos llenamos de gozo. Y cuando nos llenamos de gozo, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Contarle a otros, miren lo que Dios hizo, miren lo que sucedió. El nombre Isaac. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo nació Isaac? ¿Nació de una forma natural o sobrenatural? ¿Cómo? Sobrenatural. ¿Quién actuó? Dios. Abraham de 100 años, Sara una mujer que ya no le llegaba la menstruación. ¿Cómo podía quedar embarazada si no venía y intervenía quién? Dios viene e interviene. ¿Es un nacimiento profetizado? Sí, desde capítulos anteriores. ¿Es una promesa hecha y profetizada? Sí, desde capítulos anteriores. ¿Es una promesa que viene y da gozo a su familia? ¿Y es una promesa que da gozo a la humanidad cuando lee estos textos? ¿A qué nacimiento se le parece? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Entonces ahora voy a cambiar el nombre. ¿El nacimiento de Cristo fue profetizado? Sí. ¿Sí? ¿Desde antes que naciera? Sí. ¿Y antes de que naciera Cristo, Dios ya había dicho cómo se iba a llamar? Sí. ¿Y nació en las condiciones y en el momento que Dios propuso? Sí. ¿Igual que el nacimiento de Isaac? Sí, porque pedagógicamente Dios desde el Antiguo Testamento nos está mostrando la figura real que nos quiere mostrar por medio de estos poderosos milagros. ¡Hay milagros de milagros alrededor! No puedo dejar de la Biblia sin ver al Redentor. Por eso te digo, ¿cuándo fue la última vez que te sorprendiste en las Escrituras? ¡Wow! Mi Salvador está siendo reflejado con claridad. El que produce, que dijo Sara, me ha hecho reír, tengo gozo, y le contaré a otros, y ese gozo también llegará a ellos. Querido, cuando el cristiano testifica, ¿qué debe producir en otros? Y en la parte que quieran también, lo mismo que nos han dado a nosotros: salvación, perdón de pecados, vida eterna, una promesa materializable. Cristo habitando en el creyente y a través del creyente. ¿Alguna vez te has acercado a decirle a alguien lleno de gozo, tú lleno de gozo, diciéndole a alguien, yo quisiera regalarle mi corazón 5 minutos para que entendiera lo que es ser cristiano y estar lleno de gozo y de paz? Pero no lo puedo hacer. Tienes que experimentarlo por ti mismo. Ese es el cristianismo, la presencia de Dios habitando en nosotros. Volvamos al texto. Ya hablé de la similitud entre Isaac y el Señor Jesucristo, ¿cierto? Como Salvador, su nacimiento profetizado y etcétera. Y quiero que miremos unas aplicaciones bien bonitas en este texto. Versículo 1. La primera palabra que aparece, ¿cuál es? ¿Quién vino a visita? ¿Cualquiera? ¿Un ser cualquiera? ¿O alguien muy importante? Listo, visitó. Si usted sabe que Jesús viene a visitarlo hoy, a esta hora, ¿usted estaría listo para la visita? ¿Cómo lo va a recibir? ¿En pijama, en chanclas y sin bañarse los dientes y despeinado? ¿Sin haberse bañado? Si usted supiera que hoy Cristo va a golpearle la casa y le dice, vengo a visitarlo, ¿usted cómo va a estar? ¿Cómo tiene la casa? ¿Usted la ordena? ¿Mete el chiquero debajo de la cama? El Señor lo va a ver, él tiene visión de rayos X. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo estaría el baño? ¿Cómo? La cocina. Pero bueno,
La visita del Señor cuando llega, no sabemos cómo tenía Sara la casa. No nos dice de eso. Pero qué bonito pensar en que la visita del Señor venga hoy. El cristiano tiene una oportunidad que a veces no ha caído en cuenta. Juan, Cristo lo visite todos los días. No, que Cristo vive con él. Cristo vive con nosotros. Yo no vengo a visitarlo el domingo a la iglesia, yo vengo a adorarlo colectivamente, porque Él vive conmigo, Él vive contigo. Él se da cuenta del desorden que tienes debajo de la cama, y en el baño, y en la cocina, y en la pesebrera del corazón, lo que piensas, lo que estás viendo y lo que estás escuchando. Él es testigo, no lo puedes engañar. Visitó Jehová a Sara. El Dios que salva, el Dios que provee, ¿a quién está visitando? Cuando vino Dios a tu encuentro tuyo. Esto es maravilloso. El Dios que salva se acerca a Sara. El Dios que salva, ¿cuándo se acercó a ti? Para producir gozo. El día que te arrepentiste y reconociste que le necesitabas. ¿Qué hubo ese día en tu corazón? ¿Hubo tristeza, amargura, llanto, depresión? ¿O hubo gozo y paz de saber que tus pecados fueron perdonados? Visitó Jehová a Sara y me encanta esa palabra que continúa. ¿Qué dice? ¿Cómo había planeado quién? ¿Sara? ¿Cómo había planeado Abraham? ¿Cómo planeaban los hombres o como estaba en los planes de Dios? ¿En los planes de quién? Como Dios lo había dicho. Eso no le llama la atención, señálelo con otro color, como Dios había dicho. E hizo Jehová con Sara, ¿cómo? Como Sara quería, como Sara pensaba, como Sara exigía, o como Dios había hablado. Se dan cuenta porque muchas de las cosas que nosotros anhelamos en nuestras vidas cuando somos creyentes no se dan. Porque ya no es como yo quiera, a la hora que yo quiera y como yo le mande. Es como Dios quiera. Esto está muy chévere. Como Dios ya lo había hablado. ¿Con quién lo había hablado? ¿Con quién? ¿En qué tiempo? En el tiempo de comunión, en el tiempo de amistad, en el tiempo que pasaban juntos. Cuando pasas tiempo con Dios, Dios te va a hablar y te va a comunicar sus planes y te va a contar sus promesas y te va a decir lo que quiere hacer contigo y qué va a hacer contigo y cuándo lo va a hacer contigo. Sara en este momento no está reclamando nada. ¿Es como Sara quiere? ¿Es como Sara opina? ¿Es como Sara manda? ¿Es como Sara ordena? ¿O es como Dios había hablado? Y tal vez hay muchas Saras aquí que estaban esperando la promesa materializada de Dios como Él dijo. O tal vez hay Saras insensatas, afanadas viendo cómo materializar rápido la promesa con malos consejos. Esposo, acuéstese con la sierva. Es que necesitamos ver rápido la bendición. Esposo, métase en ese negocio torcido porque necesitamos ver rápido plata. Esposo, venga y haga algo acá. Pero, querida, a veces actuamos en la carne. Y aquí veo una Sara que está viviendo un momento en el espíritu, porque Dios viene y la visita. Y porque esa visita produjo algo que produce cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Cuál? ¿Cómo? Que se note el gozo, hermano, que está en la presencia de Dios. Gozo. ¡Gozo! Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. Y el Espíritu Santo dice, ¿cuándo? Cuando estaba a los 25 años de edad, a los 30, en la flor de la juventud. No, en su... ¿Por qué el Espíritu Santo insiste en esto? Porque ese nacimiento se da cuando no hay probabilidad en el mundo de los humanos de que suceda. ¿Alguna vez Dios te ha visitado cuando no hay probabilidad de que algo suceda? Cuando la estadística dice ya no hay para embarazo, ya no hay para hijos, ya no hay para milagros. Y Dios aparece en ese momento. En el momento donde no hay un peso en el bolsillo, en el momento que la alacena está vacía, en el momento en que solo hay harina. Y llega a multiplicar.
Ese es el Dios de la Biblia. Recuerden que en los capítulos pasados Dios ya se le presentó a Abraham como el Shaddai, el Dios todopoderoso, al Dios que nada, absolutamente nada, pero nada le queda grande. No le queda grande darle vida a un vientre estéril. No le queda grande revolverle los años, devolvérselos y darle juventud a un cuerpo anciano. Sí, claro, se tuvo que haber rejuvenecido Sara para tener niños, ¿no? Y Abraham también se tuvo que haber rejuvenecido para salir de su muerte sexual. ¿No le llama eso la atención? El Shaddai manifestando la promesa. El Shaddai manifestando lo que había dicho él. Soy el Dios que nada le queda grande a Abraham. Soy el Dios que nada le queda grande a Sara. Y hoy vengo a demostrártelo con esta visita. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Versículo 2. En el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo en que Dios le había dicho. ¿Qué veo en el versículo 1? Una visita prometida. Ojalá subrayen su Biblia y haga sus anotaciones. ¿Qué veo? Una visita prometida. Una visita cumplida. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Hizo Dios lo que prometió, versículo 1. También hizo Dios todo aquello en lo que se comprometió. Porque lo que Dios dice, hace. Y en lo que Dios se compromete, no falla, porque Dios es fiel. ¿Dios se ha comprometido en hacer algo en tu vida? ¿Dios se ha comprometido en hacer algo contigo? ¿Vida eterna? ¿Un apartamento en el cielo que fue a preparar para usted y para mí? ¿Se ha comprometido en que empezó la obra en usted y en mí y la va a terminar? No la va a dejar igual. Ay, gloria a Dios. Mi suegro me mira y dice, gloria a Dios también por usted que no lo va a dar igual. Menos mal, Maikito. Sí, no lo va a dejar igual. En lo que se compromete a hacer, lo va a hacer. Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer en usted y en mí. Lo que Dios diga que va a hacer contigo, lo va a hacer. Ahora la pregunta es, ¿en qué hora? Según versículo 1 y versículo 2, ¿en qué hora? En el tiempo de Él, que es perfecto. Él no llega tarde. Él llega al momento justo, al momento correcto. Versículo 2. Dios cumple aún cuando parezca imposible para nosotros. Dios cumple aún cuando parece imposible, cuando no hay posibilidad en la humanidad. Había posibilidad humanamente para que Sara quedara embarazada. Dios cumple aún cuando parezca imposible para nosotros. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Porque Dios cumple cuando no parece posible para usted y para mí. Pero yo tan viejo, ¿será que puedo aprender? Pero yo tan viejo y tan enfermo, ¿será que en algún momento podré ver salud? Pero es que yo no hice una carrera profesional, ¿será que algún día podré ver una economía estable? Dios hace lo imposible. No cuentes con tus probabilidades. Cuenta con las probabilidades de Dios que son perfectas y materializables. Aún en medio de que cuando mira las tuyas no se pueden materializar. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Dios cumple, aun cuando parezca imposible para nosotros. Ahora, en el versículo 2, Sara dice de que ha recibido un hijo que ha concebido en su vejez. ¿Era posible para Sara? No. ¿Era posible para Dios? Sí, para el Shaddai sí, a él nada le queda grande. Y cuando pienses que hay cosas que son imposibles para ti, recuerda que su gracia es mayor. ¿Dependes de Él? ¿Dependes de Él? Para mí es imposible perdonar muchas cosas.
pero en Él soy capaz de hacerlo. En mi fuerza es imposible amar, pero en Él puedo hacerlo. No soy un buen administrador, mi economía a veces no marcha bien, pero en Él puedo llegar a hacerlo. No soy muy obediente, pero Cristo conoce la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. En Él, en su fortaleza, soy un 10. Sin Él soy un 0. Pero con Él soy un 10. Dios cumple aún cuando parece imposible para nosotros. Para Dios todo es posible. En su tiempo, no en el nuestro. Dios se comprometió en lo que iba a hacer, en cómo hacerlo, en cuándo hacerlo y en hacerlo. Queridos, Dios cumple lo que promete. Versículo 3. Y llamó a Abraham al nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo lo llamó? Isaac. ¿El milagro vino de quién? ¿En el tiempo de quién? De Dios. ¿Y el nombre de ese milagro, quién lo dio? Porque todo le pertenecía a él. La gloria era para Sara. Te felicito, Sara. Dar a luz un hijo con esa edad, felicitaciones. Eso nunca, nadie lo había podido hacer. ¿Las felicitaciones eran para Sara y para Abraham? ¿O la gloria era para Dios? En torno de todo esto está girando solamente Dios. No había algo que Sara pudiera hacer por sí misma para lograr el milagro. Descansar, confiar y creer que Dios lo iba a hacer. ¿Descansas y confías en que Dios va a hacer lo que prometió? Una buena pregunta en esta mañana. El milagro vino de Dios, en el tiempo de Dios, y el nombre del milagro, el mismo Dios lo dio. Toda la gloria le pertenecía y le pertenece y le pertenecerá siempre a quién, como tiene que ser. Versículo 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. ¿Cuándo Dios le había mandado esto a Abraham? En Génesis capítulo 17. Le dio la orden. Si quiere, acompáñame, Génesis capítulo 17, versículo 12, para que recordemos lo que sucedió allí. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Volvamos a Génesis 21. ¿Por qué circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días? Por obediencia. Por obediencia. Y no estoy diciendo que cuando veamos un milagro es el momento para obedecer a Dios. Hasta que Dios no haga el milagro, entonces no obedezco. Hasta que Dios no haga el milagro, entonces no hago caso. No. En todos los capítulos anteriores de Génesis hemos visto que la obediencia trae bendición. Pero esta bendición no dependía de lo que hiciera Abraham o de lo que hiciera Sara, porque era un compromiso que Dios había adquirido con ellos de que lo iba a hacer. Era un pacto incondicional, no un pacto condicionado, incondicional. Eso lo vimos ya en las sesiones pasadas de Génesis. Volvamos, versículo 4, la palabra que llama la atención allí en ver el actuar de Abraham, ¿cuál es? Obediencia. Obediencia. Pero no es una obediencia para recibir, es una obediencia que nace de la gratitud, de recibir y de la fidelidad de Dios en su vida. ¿Se da cuenta de eso? Él está obediente porque Dios ha sido fiel. ¿Por qué obedeces? ¿Por qué obedeces? ¿Por el miedo del castigo? No. Obedece por el amor que Él te ha tenido. Obedece porque Él ha sido fiel. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza?
¿Tienes una manta con que cubrirte? ¿Tienes un alimento en la mesa? Hoy te levantaste, pudiste respirar, pudiste caminar, pudiste hablar, pudiste ver. ¡Ay, pero quisiera otras cosas! Dios ha sido fiel con lo que tienes. Concéntrate en lo que tienes. Agradece, obedece. Adórale, aplica lo que Él te pide que apliques. Hazle caso en sus órdenes. No por miedo a un castigo, sino porque su fidelidad ha sido más grande que nuestro pecado. Sino porque Él ha sido fiel, aun cuando usted y yo hemos sido infieles. Aun cuando muchas veces se ha levantado de su casa sin hacer un devocional. Aun cuando muchas veces Él le ha pedido que haga algo y no lo ha querido hacer usted o no lo he querido hacer yo. Dios sigue siendo fiel. En estos versículos, usted se dará cuenta que resalta más en este pasaje acerca de Dios. Su amor, su misericordia, su fidelidad con lo que ha dicho que va a hacer. Su fidelidad. Dios es fiel. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de varón para que se arrepienta de hacer con nosotros misericordias nuevas cada mañana. ¿Ustedes se imaginan donde fuese al contrario? Donde Dios nos pagase conforme a nuestra maldad. ¿Quién de nosotros podría estar hoy sentado en esta mañana adorándole en este lugar? Ya nos habría destruido. Ya nos habría destruido. Obediencia como agradecimiento por la fidelidad de Dios. Versículo 5. Y Abraham era de 100 años cuando nació su hijo. Esto me impacta. ¿Por qué el Espíritu Santo es insistente en mostrarme la edad de Abraham? ¿Qué quiere mostrarme? Que es un milagro. 100 años. 100 años tenía Abraham. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas esperando materializada la promesa de Dios en algo que dijo que va a hacer contigo? Dijo que voy a ser pastor, dijo que voy a ser misionero, dijo que iba a ser santo, dijo que iba a poder vencer en estas cosas. Dijo Dios que mi familia y yo le íbamos a servir. ¿Con qué se ha comprometido Dios contigo? Cuando yo entendí el llamado de Dios, yo pensé que era algo que era acá para allá. Y me llevó buenos años entenderlo. Y su promesa se demoró casi 10, casi 15 años en ser materializada, de estar entregado al trabajo ministerial totalmente. A Abraham le tocó esperar 25, pero estoy seguro que así como cuando una mamá va a dar a luz que tiene que esperar 9 meses y cuando sale el niño la alegría, mejor dicho, es absoluta, que le quita de la mente y del corazón el dolor por el que pasó. Después, no, cuando recibe el niño está pensando en los dolores que tuvo, en el mareo, en el vómito, en el malestar, en las gotas de sudor y de fuerza que tuvo que hacer. El alumbramiento lo olvida todo. Cuando usted ve la promesa materializada de Dios en algo, a usted ya no le importa el dolor, lo que pasó, el sufrimiento que tuvo, el tiempo que tuvo que esperar, o de pronto la necesidad por la que tuvo que pasar. ¿Dios alguna vez ha actuado sanándote a alguien? ¿A un pariente, un familiar, a un hijo? ¿O sobre tu vida misma? ¿Qué produce ver actuar a Dios haciendo un favor? Haciendo un favor. Dígame, ¿hay alguien aquí digno del favor de Dios? Nada, sí, solo Cristo. Nadie más. Nadie más es digno de un favor de Dios. Y Dios viene a hacerle un favor a Sara y a Abraham. Y Dios quiere hacerle favores a usted y a mí. Sí. El primero es gratuitamente salvarla. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El primero, salvarle. El segundo,
La evidencia de que le salvó, ser restaurado, empezar a transformar su vida, empezar a transformar su mente y su corazón para que sus actos sean distintos y que parezcan más a los de Jesús. Dios está comprometido con el ser humano. Luego que no es Sara la que va y visita a Dios, sino que es Dios el que viene a visitar a Sara. Dios está comprometido con lo que dijo que va a hacer. Dice, si crees en mi hijo, te salvo. De tal manera te amo que te entrego a mi hijo, y si crees en él te doy vida eterna. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 100 años tenía Abraham. Y eso me llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Ustedes han notado que entre más años uno va teniendo, se va volviendo uno más viejito y como que se vuelve más mañosito, ¿no? Yo ya estoy muy viejo para madrugar. Yo ya estoy muy viejo para ir a la iglesia. Yo ya estoy muy viejo para hacer oficio, que lo hagan los chinos. Uno como que va creciendo y se vuelve como más mañosito en el sentido de que cree que ya no puede hacer muchas cosas. Yo tan viejo y volver a estudiar. Yo tan viejo y ser papá. Yo tan viejo y discipularme y formarme. No, eso dejémoselo a los jóvenes en la iglesia. Yo tan viejo y servir en la congregación. Pero miras a Abraham recibiendo el milagro de 100 años. ¿Qué piensas frente a tu vida? ¿Qué piensas? Caería la excusa de decir, soy muy viejo para hacer, soy muy viejo para leer la Biblia, soy muy viejo para ir a estudiar la palabra de Dios, soy muy viejo para ir a un grupo de oración, soy muy viejo para enseñar y dar ejemplo a otros, que en eso se metan los jóvenes, que ellos necesitan más a Dios. La excusa de la vejez con Dios no cuenta. Esa limitación humana no es limitante para Dios, o si no, no lo hubiera dicho a Sara. Y Abraham, a la edad de 100 años, Abraham. ¿Se está dando cuenta de lo que lo estoy llamando? Algunos pensamos que la edad se convierte en el limitante para dejar de hacer. Y vemos que la edad no es un limitante para Dios. Y si no es un limitante para Dios, debería ser un limitante para mí. No, si confío en Dios, no, ¿cómo va a ser un limitante para mí? Soy muy viejo para aprender. ¿Has escuchado alguna vez esas cosas? Soy muy viejo para hacer. Soy muy viejo para poder. Soy muy viejo para que alguien se fije en mí. ¿Ya quién se va a fijar en mí? Yo tan viejo. Soy muy viejo para casarme. Soy muy viejo para comprometerme y servir. Soy muy viejo ya para eso. Tengo temores absurdos. No, qué miedo. Soy muy viejo. Abraham pudo haber dicho eso y Sara también. ¿En dónde fundamentas esos miedos? En ti. Porque el que conoce el amor de Dios desecha todo temor, todo miedo. Porque es más grande el que vive en nosotros, el que está en nosotros, que lo que está fuera de nosotros. Es más grande Cristo. Pero bueno, continuemos mirando esto. Nunca se es tan viejo para ver a Dios actuar. Esto también me llama la atención. 100 años, nunca serás tan viejo como para ver a Dios actuar y gozarte en un milagro de Dios. Nunca. La edad puede ser un obstáculo para muchos y dejar de hacer muchas cosas, pero jamás ser un obstáculo para Dios. Y es lo que me está mostrando el texto. Querido, no se moleste con lo que estoy diciendo, es lo que veo en el texto. ¿Quiere pelear? Discuta con Dios. Versículo 6. Entonces dijo, versículo para estudiarlo en damas, ¿cierto? No, también los hombres podemos aplicarlo, pensamos que era un Sara también. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho. Dios me ha hecho. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te hizo reír? Michael, eso pasó, fue con Sara.
Entonces, si Dios no te está haciendo reír, si Dios no te está llenando de gozo, es porque no tienes comunión con Él. Porque hay algo maravilloso, o yo no sé si a usted no le produce, a mí me produce mucha alegría abrir la Biblia y entender cosas que no entendía. Uy, eso es tremendo, abrir uno la Biblia y sorprenderse, alegrarse. Uno dice, wow, Dios, ¿cuántas veces he leído este texto? Yo ya encuentro esta perla, Señor, gracias. Si usted sale de la iglesia y se encuentra un maletín con $1.000.000, ¿se pone feliz? No vaya a decir que no, porque no lo va a creer. ¿Y saltarían un pie de la alegría? ¿Cuánto más cuando te encuentras con una perla de gran valor que no podías comprar con dinero? Algo que venga de la boca de Dios. Las perlas que el Señor nos regala cuando estamos estudiando la Biblia, cuando oramos, cuando tenemos comunión con Él. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste? No solamente entendiendo algo de la Biblia, porque hay algo que produce más gozo. Cuando de pronto te encuentras en un momento, sea de peligro, sea de necesidad, sea de que no sabes para dónde coger, y viene la Biblia que hayas aprendido, que hayas memorizado, el Espíritu Santo vuelve y la trae a la mente y al corazón, y te encuentras leyendo un versículo. ¿Qué ha pasado? Una vez estaba en peligro, me mandaron como 15 puñaladas que me enviaron, y el versículo de la mente en ese momento, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Y llegué a la casa cuando me quité la camiseta que mi esposa eso fue tremendo. Lo único que tenía era morados, el cuchillo no me cortó. Pero es tremendo cuando tú ves la eficiencia de la palabra de Dios tan poderosa para protegerte cuando tú eres débil. Cuando eres óptimo para protegerte por ti mismo. Para sanarte cuando no eres óptimo para sanarte por ti mismo. Queridos, ¿cuándo fue que dejaste de ver la Biblia como para tus miedos, para tus temores, para aplastar esos obstáculos que constantemente levantamos? Soy muy viejo, estoy muy enfermo, uy, qué miedo, no, qué pánico, me van a robar, me van a quitar. ¿Ha encontrado alguna vez algún paciente hacia el lado suyo que todo le produzca miedo, que ande con pánico constante? ¿En quién está descansando? Queridos, a descansar en Dios, a descansar en su palabra y a verla viva en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 6 con Sara. Versículo 6, iglesia. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá. Traigámoslo aplicativamente. ¿Qué en la palabra de Dios te ha dado gozo? Porque esto que te dé gozo de la palabra de Dios, en entenderlo y en experimentarlo, cuando llegue al oído de otra oveja, de otro cristiano, ¿qué va a producir? Debería producir gozo. Porque si el hermano se va a poner de amargado, ay, porque Dios sí lo escuchó, porque Dios sí lo bendijo, ese hermanito estaría actuando como Caín. El cristiano se goza en el gozo que Dios produce en otros. Una hermana cuando nos contó con lágrimas y gozo, era bonito, perdónenme utilizarlo, hermana, pero es que es algo que para mí también fue motivo de gozo. Y mis hijos están en la iglesia y se bautizaron. Cuando ya nos comunicó eso, a nosotros que nos dio, no, eso nos dio un mal genio, como es que esos muchachos se van a bautizar y van a buscar de Dios, y no, nos llena de gozo, nos llena de gozo. ¿Te llena de gozo ver que Dios actúa en otros? ¿Te llena de gozo ver que hay otros que enseñan, que predican, que discipulan y que sirven en la iglesia? Ay, es que son los preferidos de la iglesia. No, son los que se están humillando al Señor y se están entregando a Dios para cumplir la obra que Él les llama a hacer. En vez de tener envidia, humíllate más al Señor para que el Señor te exalte llamándote al servicio. Porque mover la silla es el pago del siervo. Barrer es el pago del siervo. Es claro que es para mi Señor. Es un privilegio poderlo hacer. Por eso cuando estoy de Ujier no quiero que nadie me mueva las sillas. Si es mi pago, no me las toques, que me toca a mí, por favor. Permíteme hacerlo. Hoy fue el día que fui designado. Queridos,
el gozo de Sara, el gozo de recibir lo que Dios le prometió. Ese gozo llevaría a que cuando ella le comunicara a otros, cuando ella testificare, eso iba a producir gozo en otros. Por eso nos gozamos en los testimonios cuando alguien viene a contarnos lo que Dios ha hecho. La iglesia se tiene que enterar porque le vamos a regalar a Dios la gloria. Y nos alegramos juntos y bendecimos a Dios juntamente por lo que está haciendo. Versículo 7, porque ya está que se me duerme. No se me vaya a dormir. Versículo 7. Y añadió, ¿quién añadió? Sara está hablando, Sara añade, ¿quién dijere a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le da un hijo en su vejez. ¿Qué está diciendo Sara ahí? ¿Quién iba a imaginar que esto es real? Había probabilidad de que alguien contara el cuento de que Sara, siendo una mujer tan viejita, con un hombre tan viejito, iban a tener niños, iban a cambiar pañales, iban a presenciar el espectáculo de ver a esa mujer amamantando un bebé. No. La historia que sale de la realidad. Parecería algo de ciencia ficción, ¿cierto? Porque Dios lo pone en ese estado para que recordemos que Él es el Shaddai, el Dios de los imposibles, al Dios que nada, absolutamente nada. Y si Dios no le queda nada grande, le va a quedar grande tu enfermedad, le va a quedar grande tu falta de compromiso, tu pereza, tu pureza, tu entrega hacia Él, tu devoción, ¿le va a quedar grande? ¿O es el momento de decirle, Dios, vengo a descansar en ti? ¿Le va a quedar grande nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro esposo rebelde, nuestra esposa difícil? No, a nada le queda grande. La pregunta es, ¿lo crees? Yo lo creo. ¿Lo crees para ti? Porque a veces creemos que va a ser en la vida de otros. Ay, Dios va a actuar. Oremos porque Dios va a sanar a ese niño. Sí, para que sane a otro, pero no porque no oras para que te sane a ti. Creyendo que te va a sanar emocional, espiritualmente. ¿Reflejas la entrega de un hijo de Dios? ¿Reflejas la obediencia de un hijo de Dios? ¿Reflejamos la santidad de un hijo de Dios? ¿Reflejamos el amor y la pasión por las escrituras que deberíamos reflejar? ¿O qué nos apasiona más? Es una buena pregunta. Versículo 7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le da un hijo en su vejez. Lo que nadie imaginó, lo que nadie pensaba, lo que tal vez no podía ser real para Sara porque hasta se rió cuando lo escuchó. Abraham me va a dar placer a mí ya estando vieja. ¿Voy a tener un hijo? Lo que nadie imaginaba, lo que nadie pensó, lo que no era probable para los hombres, Dios lo hizo. Recuerde que la Biblia nos recuerda y nos da muchas imágenes en situaciones, en ocasiones y por personas que nadie daba un peso. Si alguien viera a Abraham y Sara a esa edad tan viejitos, ¿apostaría a que iban a tener hijos? ¿Quién de ustedes hubiera apostado por ver un hijo de Abraham y Sara? Yo creo que ninguno hubiera apostado, ¿cierto? Así como en algún momento nadie, pero nadie daba un peso por José. ¿Quién iba a apostar por José? No, ese es el soñador. Apostemos por el trabajador, por el fuerte de la casa. Pero ese es el consentido, eso por el consentido no apostemos. Ese es el torpe. Es el torpe. Y miren que por el que menos se apuesta, normalmente, ¿qué hace Dios con eso? Lo exalta. Por el que menos tú y yo damos un peso, es el que Dios lo puede y lo eleva. Por el que se exalta a sí mismo, al que es soberbio y se exalta a sí mismo, ¿qué hace Dios? Lo humilla. Lo humilla. Querido, lo humilla. En un momento nadie da un peso por José. Así como nadie daba un peso por David.
Ni el papá siquiera, vaya, cuide las ovejas, que usted solo sirve para allá cuidar las ovejas. Aquí están mis hijos, estos son los que son. Escójame acá al rey. ¿Quién hubiera de ustedes apostado por David? Seamos sinceros, en nuestra carne no hubiéramos apostado. Ni por David, ni por José, ni por un embarazo de Sara y de Abraham. No hubiéramos apostado. Nadie apostaría por el vientre de Sara, un vientre estéril, un vientre seco, y por un viejo que ya estaba muerto. Nadie hubiera apostado. ¿Sabe qué me llama eso la atención? Me encantan las apuestas de Dios. Me encantan las apuestas de Dios. Dios apuesta por un vientre estéril, por algo que no sirve para nada, por el peor de la manada, por el rechazado de la familia, por el que no quería el padre y la madre. Así como José, así como David, Dios apuesta por ese. ¿Y sabe qué es lo que me maravilla de la apuesta de Dios? Que cuando Dios apuesta, nunca pierde. Dios apostó por un vientre estéril y cumplió. Y tal vez tú necesitabas escuchar eso hoy. Eres tal vez el menos querido de la manada. Eres tal vez el loco de la casa. Ay, el soñador. Este sí sueña, este sí se bobadas. Ay, hermano, diga cosas inteligentes. Sí. En algún momento también ese era yo. Y tal vez en algún momento seas tú, por el que nadie da nada. Pero Dios lo da todo. A su Hijo amado, para salvarte, para santificarte, para usarte como testimonio de su gloria. Y para gozarte contándole a otros cómo Dios te hizo reír. Cómo Dios te hizo reír. ¿Qué pasaría cuando la vieja Sara le estuviera contando a otras mujeres, enseñándole a las más jóvenes, ¿cierto? A amar a sus esposos y a guiar a sus hijos en la verdad? Eso estaría haciendo Sara, ¿cierto? Contándoles, Dios actuó en la manera en que menos lo esperé. Me dio hijo. ¿Qué pasaría? ¿Será que transmitió el gozo que Dios le produjo? Entonces, si Dios hoy te hace reír, tienes una tarea: a reír a otros de gozo. De gozo. Esa es tu tarea. Esa es mi tarea. Esa es nuestra tarea. Contar lo que Dios ha hecho produce felicidad o no. Y lo que el pecado ha hecho, tristeza. Tristeza. Y lo que Dios ha hecho, gozo, alegría, libertad, paz. ¿Los hombres apostarían por ti? ¿Los hombres apostarían por ti? Dios está dispuesto a apostar por aquel que cree, por aquel que confía, por aquel que espera en Él. Ese es nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Eres un Dios bueno. Eres un Dios misericordioso. Eres el Dios que apuesta. Eres el Dios que llama a lo vil, a lo bajo y a lo menospreciado de este mundo. Así como Sara, menospreciada por no poder tener hijos. Pero tú llamas a lo vil y menospreciado entre los hombres para exaltarlo ante aquellos que se creen sabios, Señor. Gracias, porque tu misericordia no tiene límite. Tu bondad no tiene límite. Gracias porque nunca pensé ser una buena apuesta, pero en tus manos soy una gran apuesta. Y dependo de ti para que tu gozo viva en mí y pueda impartirlo a otros también. Gracias porque nadie imaginaba lo que ibas a hacer con Sara, porque nadie imaginaba lo que ibas a hacer en José o en David, porque nadie imagina lo que vas a hacer en nuestra vida. Dile gracias, nadie se imagina lo que vas a hacer en mi vida. Nadie, Señor, ni siquiera yo. Yo mismo me podría imaginar lo que vas a hacer en mí. Gracias. Gracias porque el gozo de recibir lo que tú prometes
me afana ese amor a testificar a otros de que tu gozo es cierto y real. Gracias, Señor, porque hoy necesitaba escuchar algo como que la obediencia no es por miedo, es por gratitud a la fidelidad tuya. Y como actuaste con Abraham, también has actuado conmigo siendo fiel. Gracias. Gracias porque tú lo que prometes lo cumples. Bendecimos tu nombre en esta mañana y gracias por hablar en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Gracias a los hermanos que nos estaban siguiendo en el en vivo en esta mañana. Continuamos estudiando Génesis capítulo 21 dentro de 8 días. Así que lea su Biblia, apasionese en ella y con eso cuando estemos estudiándola tal vez nos sorprendamos en lo que hay.